a Manu Jove, le agradecemos mucho a la gente de TN, no solo la gentileza por prestarnos a Manu, sino también a Manu que nos regale su tiempo. Es periodista de Telenoche y de TN y es el encargado justamente de esta investigación que a raíz de todo el trabajo que hizo hoy se están investigando un montón de comedores. Manu, ¿cómo estás? El Pollo Álvarez, el Chino León y Belén Ludueño y todo el equipo te saludan. Pollo, Chino, Belén, el saludo para todos allí. Gracias a ustedes. Manu, antes de entrar en la información y cómo te llega y todo el proceso, te quiero preguntar por la información puntual en este momento. ¿En qué situación está cada uno de los comedores, en los allanamientos? ¿Qué se está encontrando? ¿Cómo está ahora la situación? Mira, Pollo, en este momento hay dos causas paralelas. Una que tiene que ver estrictamente con en la investigación de los comedores que nosotros hemos denominado de alguna manera como comedores fantasmas, pero comedores que estaban registrados en esto que se llama el RENACOM, Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, y no existían. Corre por un carril paralelo que también forma parte de una serie de denuncias que hizo en particular el Ministerio de Seguridad, pero también aportó información el Ministerio de Capital Humano, lo que antes era Desarrollo Social, que es por extorsión a los propios beneficiarios en la mayoría de los casos del Plan Potenciar Trabajo, que es lo que se denuncia y lo que está empezando a comprobar la justicia. De hecho, hay mucha documentación que también así lo confirma. Aquellos que cobran el plan, o bien se los obligaba a ir a las marchas, a lo que hemos visto y mucho, incluso en distintas coberturas de esas mismas marchas, en muchos medios de comunicación, en TN, en Canal 13, por ejemplo, pero también se les cobraba una parte, se les retenía una parte de esa asignación, de ese potencial trabajo que corresponde a la mitad de un salario mínimo, o por lo menos históricamente es el valor del potencial trabajo. Es decir, son dos causas paralelas que están vinculadas porque los punteros en definitiva terminan siendo protagonistas en los dos casos, una que acaba de iniciarse como denuncia formal de Capital Humano y la otra que, como decía Belén hace un rato, ya tuvo 30 allanamientos y tiene 28 imputados de diferentes organizaciones sociales. Manu, imagino que como periodista, el sueño de cada periodista es poder hacer una investigación y que esta investigación tenga realmente asidero y que se llegue a los culpables. ¿Cómo te llega la información y tenés esperanza de que se llegue a los responsables? A ver, Pollo, a partir de lo último que preguntás, siempre es difícil, Chino, perdón, no pasa nada. A partir de lo último que preguntás, es difícil, tenemos la experiencia en PPT, también acá en Canal 13 hemos hecho un montón de denuncias, algunas que se inician, pero los tiempos de la justicia a veces son muy particulares, los tiempos de la justicia a veces van atados a los tiempos de la política y por momentos se avanza más rápido, pero por momentos se avanza más lento, así que en ese sentido la expectativa es difusa. Respecto a cómo empieza la investigación, nosotros la publicamos en Telenoche el 4 de abril, hace un poco más de un mes. En algún momento una entrevista que hizo el propio Milei habló de comedores fantasmas o comedores que no existían, pero lo dijo simplemente como un dato al azar. A partir de ahí fuimos a buscar un relevamiento que empezaba a hacer en ese momento, o en realidad había avanzado pero no terminado todavía, el Ministerio de Capital Humano, en realidad la Secretaría de Niñez y Familia. Hay que entender cómo se reestructuró el Estado para entender también de qué hablamos, porque lo que antes conocíamos como Desarrollo Social, que era ministerio o tenía rango ministerial, pasó a ser Niñez y Familia, que está dentro de Capital Humano, esta especie de superministerio del nuevo gobierno de Milei. Bueno, empezaba... Perdón, lo que más llama la atención, estuve siguiendo también lo que comentaban ayer que te nombraban ahí en el programa de Jonathan Vial, es que hay como una especie de jerarquía, chicos, un sistema jerárquico donde estaban bien divididos los roles y donde había víctimas y victimarios. ¿Nos podés contar un poco cómo es ese funcionamiento adentro del comedor y qué es como la gerencia de la pobreza en la Argentina? Mira, para empezar a hablar de eso, Bel, tenemos que hablar de números. Solamente para comedores, para alimentos de comedores, estamos hablando de 40.000 millones de pesos el año pasado, en 2023. 40.000 millones. Con el que o bien se le gira 40.000 millones de pesos solamente de 2023. Que bien, o se giraban los montos directamente a cada uno de esos comedores o se repartían los alimentos. Pero claro, funciona con esto de lo que hemos hablado tanto también respecto a los planes sociales, que es la tercerización. La plata no bajaba o el alimento no bajaba directamente al comedor, se repartía a los distintos puntos que tenía descentralizados el propio Ministerio de Desarrollo Social entonces, y a partir de ahí una negociación con las organizaciones sociales, que son en definitiva quienes regentean estos comedores, por ejemplo. ¿Qué pasaba también? Ya lo que también queda registrado en esta denuncia. Muchos comedores pedían los alimentos o el dinero discrecionalmente según la cantidad de comedores que representaban esos movimientos y al mismo tiempo la cantidad de comensales que iba a cada comedor. Porque también, más allá de los comedores que no existían, que es lo más indignante y lo más chocante, porque fuimos a buscarlos y nos encontramos
con lugares donde la gente nos decía, no solamente acá no funciona un comedor, sino que me vendría bárbaro que acá funcione un comedor. En esa estructura, los propios punteros, en definitiva, referentes zonales, es como se los llama en las orgas, pero los conocemos todos como punteros, eran quienes terminaban administrando eso y quienes iban a pedir, mirá, yo tengo 500 personas en este comedor, dame alimentos o efectivo, dinero respecto a esa cantidad de gente. Después te encontrás con que quizás si existía el comedor, en el mejor de los casos iban 50, ahora, un Manu, 10% de lo que planteaban que tenían, sí. Más allá de los punteros y de encontrar los responsables, me parece que también abre otra puerta el hecho de la complicidad del gobierno de turno, porque creo que nada de esto se puede llevar adelante, porque la falta de control también, digamos, responsabiliza a quienes están a cargo de esto. Absolutamente. De hecho, el RENACOM, este registro del que hablamos, que es el que tenía por tarea y se creó para eso, hay un decreto del 2020 que así lo plantea, tenía como función registrar los comedores y verificar que existieran, digamos. Hay algo que claramente no se hizo, de mínima... ¿Cómo van a desembolsar determinada cantidad sin saber para qué es su uso? O sea, toma, confío en vos, toma. Le serviría. Como ha ocurrido con tantas otras cosas, ¿no? Del gobierno anterior hay causas también, por ejemplo, en el desembolso para cooperativas, es que muchos de los funcionarios, en particular de desarrollo social, estaban directamente vinculados a las organizaciones sociales. Pienso en Emilio Percio, que era secretario de Política Social, pero al mismo tiempo el referente central del movimiento Evita, uno de los que está involucrados en este escándalo. Pero pasaba también con Barrios de Pie, pasaba con el MT vinculado también a Juan Grabois. Había mucha gente que estaba, como se dice habitualmente, de los dos lados del mostrador. Manu, queremos agradecerte muchísimo por este rato. Agradecemos muchísimo a TN también la deferencia de permitirnos de gozar de tu presencia. Te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor. Estás en un gran momento y te mereces lo que te está pasando. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Ahí pasaba Manu Jove, que fue quien inició la investigación que hoy en día está en el titular de todos los portales y diarios de la Argentina.